Buen día y bienvenido a la Palabra de Dios dice. De ahora en adelante estaremos viendo una nueva serie llamada El propósito de nuestra vida. ¿Será que tu vida tiene un propósito? ¿Qué haría si supiera el propósito de su vida? Estas y muchas más preguntas serán respondidas a través de toda esta serie. Desde ya espero que les sea de gran bendición. Una de las preguntas más importantes dentro de la metafísica, que es un área de la filosofía, unas preguntas muy importantes son cuatro. Cuatro preguntas que una persona tarde o temprano se las hace. La primera pregunta es, ¿quién soy? Esta pregunta tiene que ver con la identidad. Sí, yo tengo un nombre, soy un ser humano, pero ¿qué significa eso? ¿Quién soy? ¿Qué es ser un hombre? Otra pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿Cuál fue el origen de la humanidad? Una tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de mi vida en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Y una cuarta pregunta es, ¿cuál es mi destino final? ¿Es esta vida todo lo que existe o hay algo más allá de esta vida? Tarde o temprano, toda persona se hace estas preguntas. Tal vez no en ese orden, pero tarde o temprano alguien se pregunta quién soy, de dónde vine, para qué estoy aquí y a dónde voy, cuál es mi destino final. Tarde o temprano, todos nosotros somos confrontados con estas preguntas y hoy día vamos a hablar en cuanto a la tercera pregunta. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo? Nosotros los seres humanos somos seres orientados a propósitos. Por ejemplo, usted cuando toma un vehículo de transporte, sea un bus, sea un tren, sea un colectivo, un microbús, usted en ese momento tiene unos criterios que le ayudan a tomar esa decisión. Por ejemplo, usted piensa en la economía, usted piensa en el tiempo, usted piensa en la comodidad, usted piensa en su seguridad, pero el criterio o el factor más importante para que usted escoja a qué vehículo se va a subir es el destino, es a dónde va, si este vehículo, si este transporte me va a llevar al lugar que yo quiero. Somos personas orientadas a propósitos. Inclusive desde que estamos en casa, alistándonos, nos estamos alistando en base a un propósito. Me voy a trabajar, me voy a jugar, me voy a una reunión social, me voy a una iglesia. El propósito determina cómo me voy a vestir, cómo me voy a arreglar. Somos seres orientados a propósitos y es por eso que tarde o temprano tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de nuestra existencia. Desde la primaria a nuestros hijos se les enseña que el hombre está aquí en la tierra solamente para cumplir un ciclo. Y ese ciclo es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y eso es todo. Mucha gente vive pensando que es así, que solamente está aquí para completar ese ciclo biológico. En una ocasión había un hombre que trabajaba mucho en diferentes actividades y muy poco se le veía en el barrio, en el vecindario, muy poco. Pero un día sábado, un vecino le encuentra en el mercado haciendo compras y tenía unos bolsos grandes con muchos productos que había comprado en el mercado. Su vecino le saluda y le dice, vecino, se ve que usted se alimenta bien. Y él dice, sí, claro, yo me alimento y como bastante porque yo trabajo bastante. Se despidieron, pero esa breve conversación revela una filosofía de vida. ¿Para qué este hombre comía tanto y se alimentaba tanto? Para poder trabajar. ¿Y para qué trabajaba tanto? Para poder comer. O sea, su vida era comer para trabajar, trabajar para comer. Comer para trabajar, trabajar para comer. Y él pensaba que ese es el propósito de su vida.
Su primer pensamiento en la mañana, tengo que trabajar. Su último pensamiento en la noche, mañana tengo para comer. De tal manera que, así como este hombre, mucha gente vive su vida pensando que aquí solamente está para vivir en ese círculo vicioso. Trabajar para comer, comer para trabajar. ¿Es ese el propósito por el cual usted y yo estamos en esta tierra? La verdad es que en la Biblia nosotros vamos a encontrar la respuesta de Dios del para qué estamos aquí. Quiero leerle en el libro del profeta Isaías, el capítulo 43, el versículo 7, donde Dios dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La Biblia dice que Dios es el creador de toda la humanidad. Y como Dios es el creador de toda la humanidad, Dios nos creó con un propósito. Observe todo lo que usted tiene a su alrededor. Todo objeto que usted tiene a su alrededor tiene un propósito. Alguien lo hizo con un propósito. Usted dice, eso no es cierto porque yo tengo unos juegos que son para pasar el tiempo. Pues bien, ese es su propósito. Distraer, entretener a una persona. Fíjese en todo lo que le rodea. Todo tiene un propósito. Dios, al crear al hombre, ¿no habrá tenido un propósito? La respuesta es sí. Y Él, que es el creador de todos, que es el Padre de todos los espíritus, de quien toma nombre toda familia, Dios dice aquí en Isaías 43, 7, que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dios tenía el propósito de que usted y yo vivamos para su gloria. Dios tenía el propósito de que usted y yo le glorifiquemos, le honremos, le sirvamos, le adoremos. Ese fue el propósito de Dios cuando creó a la humanidad. En este versículo que le he leído, específicamente Dios está hablando del pueblo de Israel. Él formó también una nación especial que es la nación de Israel. Y dice Dios que Él lo formó para su gloria. A nosotros también nos formó Dios y también nos formó para su gloria. Pero es muy interesante cuando Dios dice en Isaías 43, 21 lo siguiente: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Otra vez notamos el propósito de Dios en la creación de Israel. Dice, este pueblo yo lo he formado para mí y mis alabanzas publicará. Me va a alabar, me va a glorificar. Ese era el deseo de Dios. Pero seguimos leyendo, versículo 22. Le dice Dios a Israel, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te fatigué con incienso. 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Qué triste. Esta fue la tragedia de Israel. Dios los creó para su gloria y ellos se cansaron. Se hartaron, no quisieron glorificar a Dios. Y en vez de traerle a Dios alabanza y gloria y honor, lo único que le trajeron fueron pecados, iniquidad, rechazo. Ellos no invocaron a Dios, se cansaron de Dios, no quisieron honrarle, prefirieron honrar a sus ídolos, prefirieron honrarse a sí mismos y no glorificaron a Dios. ¿Sabe qué? Esta verdad que estamos leyendo en la Biblia sobre Israel, de no cumplir el propósito por el cual Dios los creó, es la misma realidad de toda la humanidad. Permítame leer, por favor, Romanos, el capítulo 1, el versículo 20. En Romanos capítulo 1, versículo 20, Dios declara que Él se ha revelado a toda la humanidad con un propósito. Miren Romanos 1:20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios es eterno. Él es Dios. Él es un ser todopoderoso. Él es un ser autoexistente. Él es la única persona eterna que ha existido sin haber sido creado. Él es autosuficiente. Él es no contingente. Él no depende de nadie ni de nada para existir o para obrar. Y este Dios decidió crear al hombre y decidió revelarse al hombre. Dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, su deidad, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo. Dios se reveló al hombre por la creación. Continúo leyendo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Sabe qué? Nadie podrá decir en el juicio final, Dios, yo no sabía que tú existías. No va a poder decir eso, porque Dios le va a decir, ¿no viste la creación? ¿No viste las nubes, el sol, las estrellas, la luna, el mar, los montes, las plantas, los animales? ¿No te viste tú mismo frente al espejo alguna vez? Todo eso, toda la creación, todo lo que te rodeaba, era una manifestación de mi eterno poder y mi divinidad. No tienes excusa. Un ateo, un escéptico, un enemigo del cristianismo, Bertrand Russell, dijo en una entrevista cuando un periodista le hizo una pregunta audaz, le dijo, Dr. Russell, ¿y qué tal si Dios existe? ¿Y qué tal si usted tiene que presentarse ante Él para un juicio final? Este hombre dijo, esa es una hipótesis negada. No creo que Dios exista, pero si existiera, yo le diría, nunca me diste suficientes evidencias para creer en ti. ¿Qué piensa usted de esa respuesta? ¿Qué piensa usted de que un día le diga Dios a alguien en el juicio final, Dios, yo no creí en ti porque tú no me diste suficientes evidencias? ¿Qué le diría Dios? Dios le va a decir, mira a tu alrededor, mira la creación. Si nosotros encontramos tres piedras juntas, dos abajo y una encima, las encontramos en medio de una calle, ¿vamos a pensar que esas piedras se pusieron allí solas? Pensamos que alguien lo hizo. Si miramos una silla, si miramos una mesa, ¿acaso pensamos que eso se hizo solo? Pensamos que alguien lo hizo. De tal manera que mirando la creación, nosotros lógicamente debemos entender, alguien lo hizo. Esto no puede hacerse por sí misma, no puede hacerse solo. Alguien tuvo que hacerlo. Y por eso Dios declara aquí, no tienen excusa. Sigo leyendo Romanos 1:21. Dice ahora el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Nota? Dios se reveló para que el hombre le glorifique. Ese era el propósito de su creación. Pero el hombre decidió no glorificar a Dios. Aquí dice claramente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron gracias. ¿Ha dado gracias usted a Dios por la creación? Eso es lo que pasa. Vivimos, disfrutamos de la creación y no hay un momento en que nos detengamos para darle gracias, para glorificarle, para alabar su nombre. El hombre se apartó del propósito de Dios y el hombre comenzó a vivir para glorificarse a sí mismo, para glorificar a las criaturas, para glorificar a los animales, a las plantas, a la tierra, al planeta, pero no al Creador. Y esa es la desgracia del hombre. No está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Quiero decirle que hay una solución. Vamos a continuar en otro video hablando de este tema, pero para concluir este primer video quiero decirle que hay una solución.
Usted puede regresar al propósito original de Dios. Usted puede volver al propósito original de Dios. Usted puede arrepentirse. Justamente la palabra arrepentimiento indica un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de conducta. Es un cambio que empieza en la mente pero afecta a toda la persona y le lleva en la dirección que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo vivamos para su gloria. Para eso vino Jesús a morir en la cruz. Y ahora Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, según Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Le pido a usted que haga lo mismo. Arrepiéntase y vuelva al propósito original de Dios. Decida cumplir el propósito de Dios para su vida. Dios le bendiga. Si usted ha sido bendecido, déjenoslo saber en los comentarios y bendiga a otros compartiéndolo. Y si no quiere perderse la continuación de esta serie, suscríbase. Nos vemos en el próximo video. Que Dios le bendiga.